de Gerardo Machado en los años 20 del pasado siglo hasta la actualidad, cuando miles de jóvenes se incorporaron a la lucha contra la COVID-19 en el país. Miles de jóvenes de la FEU se incorporaron recientemente a distintas labores en el enfrentamiento a la pandemia, como las pesquisas de casos sospechosos en las comunidades y el trabajo como voluntario en las zonas rojas y centros de aislamiento. Por esa labor, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez hizo extensivo un reconocimiento durante la más reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Festejan estudiantes de la FEU aniversario 98 de su fundación. Los estudiantes de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina Fila y Albarrán del capitalino municipio de Marianao festejaron el Día de la FEU con un tanganazo de reafirmación revolucionaria donde se leyó el compromiso de los jóvenes del Ejército de Batas Blancas a seguir el ejemplo de los héroes y mártires de nuestra patria. Allí se condenaron las patrañas de algunos vendepatria que por unas cuantas monedas entregan su dignidad a los enemigos de la revolución. En el acto estuvieron presentes dirigentes políticos y del gobierno, profesores y el pueblo en general, para celebrar el aniversario 98 de la FEU, que dedican al 50 aniversario de la campaña de alfabetización y al 62 del triunfo de la Revolución Cubana. La calle es nuestra. Así expresó el presidente de la FEU, Omar Hernández, apoyado por todos los estudiantes allí presentes, quienes recibieron la distinción Jóvenes por la Vida a partir de su entrega y participación en tareas de la organización y el combate a la COVID. Por su parte, Jessica Arroyo Godoy, representante de la Unión de Jóvenes Comunistas de la Casa de Altos Estudios, reconoció el trabajo de la FEU durante estos años, quien destacó el empeño de sus miembros a las tareas de la revolución y la defensa de las conquistas de la nación frente a los intentos del gobierno de los Estados Unidos. Con la asistencia de Ernesto Quiala, yo soy Mariel Smith para la Radio Cubana. El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, reconoció la participación de los jóvenes en las transformaciones económicas y sociales del país. Isel Quintana llega con pormenores. La inserción de los jóvenes en tareas productiva o social de impacto en la sociedad, el impulsar la actividad científica, la generación de contenidos, la generalización de buenas prácticas, así como las acciones desde el propio funcionamiento del comité de base, fueron aspectos analizados por los jóvenes este sábado en la sesión final del segundo pleno del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. Dichas actividades fueron parte de su incorporación de manera activa en la estrategia económica y social del país. Con la presencia del segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, el debate de la élite juvenil centró su punto de mira en el funcionamiento orgánico de las organizaciones de base, las implicaciones y aportes al desarrollo de la implementación de la tarea de ordenamiento económico en el país, la participación en la producción de alimentos para la población en general, entre otros tópicos. Hay que elevar el rendimiento productivo en cada pedacito de tierra y ustedes tienen que ser ejemplo en ello, comentó Machado Ventura como parte del intercambio con la nueva generación convocada al Teatro del Centro de Convenciones de Cujimar. La mejor conclusión ha sido el desarrollo de este encuentro, de esta reunión, lo que hemos escuchado aquí, las tareas que ustedes están haciendo, el enfoque que le dan, un enfoque correcto, adecuado al momento, a las circunstancias, ejemplos concretos. Ya no es solo que vamos a hacer, y ya hay cuestiones que se están haciendo, que se busca inclusive la manera de cómo perfeccionarla, de cómo hacerlo mejor. Al cierre del encuentro fue aprobada la declaración de la Unión de Jóvenes Comunistas en su compromiso con la Revolución Cubana. Presidió José Ramón Machado Ventura, segundo pleno del Comité Nacional de la UJC. Alexis Cairo e Isel Quintana Freire para el Sistema de la Radio Cubana.
La juventud cubana aprendió a construir su futuro con determinación y sin intromisiones. La Unión de Jóvenes Comunistas declaró este sábado que la juventud cubana no cede ante las amenazas ni ante nada que signifique el menoscabo de la soberanía conquistada. En una declaración de la organización dada a conocer durante el pleno de su Comité Nacional, la UJC recuerda que desde hace muchos años los jóvenes aprendieron a construir su futuro con determinación y sin intromisiones ni miedos. Advierte en la misiva que algunos siempre querrán confundir, pero los cubanos conocen muy bien el valor de la independencia y la dignidad que tanta sangre y esfuerzo ha costado. Los que resisten y luchan, los que confían y sueñan, los que saben más de soles que de manchas, pueden contar con los jóvenes. No fallaremos. Sabemos de solidaridad y no de odios. Entendemos de diálogo, pero lo hacemos con la revolución y nunca fuera de ella. Como sentenció Fidel, continúa el texto. Asimismo, puntualiza que 2021 será un año donde se reclamará la entrega, firmeza e inteligencia de las nuevas generaciones. La UJC recordó las páginas heroicas de la historia de Cuba, donde las nuevas generaciones jugaron un papel fundamental, y además resaltó que el enfrentamiento a la COVID-19 en meses pasados fue el Moncada y el Girón del siglo XXI. La nuestra es una nación forjada en la unión indisoluble del antiimperialismo de Martí, Mella y el Che, con la fidelidad de Camilo y la voluntad de lucha inquebrantable de Fidel y de Raúl, hoy reflejada en la conducción certera de Díaz-Canel. Esa forja reúne la memoria de miles de cubanos que no permitieron nunca el más mínimo gesto de irrespeto hacia esta tierra, que aún se sacude bajo la umbría de Maceo y lo hará mientras queden zanjones al acecho, concluye. El viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca chequeó programas de producción de alimentos y el programa de autoabastecimiento territorial en Camagüey. Miosodis Favelo llega con la ampliación. El viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca encabezó un grupo de trabajo que recorrió áreas agrícolas y polos productivos vinculados a la producción de alimentos en los municipios de la provincia de Camagüey. En Nuevitas, Tapia Fonseca visitó las zonas de Las Flores y Camalote, y en Sierra de Cubitas se interesó por las tareas del plan de inversiones de la agricultura. Todo el programa de autoabastecimiento municipal allí. Estuvimos en Sierra de Cubitas, las inversiones que se están ejecutando con el montaje de las máquinas de riego, que son 7 máquinas que deben comenzar a explotarse ya a partir del mes de enero, en un programa, a ver si antes del mes de abril quedan todas ya sembradas, que es el propósito. Y después continuamos un grupo de trabajo que visitaron todos los municipios de la provincia e intercambiaron con los consejos populares, sobre todo en el programa de autoabastecimiento a nivel local, que es donde más tenemos que llevar a cabo un programa intenso para que la familia, la población, pues de sus propios patios, parcelas y la comunidad, trabajar en el autoabastecimiento alimentario como parte del programa de soberanía alimentaria en las condiciones difíciles que ahora estamos. Y después hicimos un resumen en la provincia con los principales cuadros de dirección, evaluando los principales programas, y bueno, lo tenemos como programa todos los meses hacer un chequeo a las provincias del país en este sentido, en aras de impulsar la producción de alimentos. Camagüey tiene grandes retos. Por supuesto, el programa de la ganadería es importante, la producción de alimentos vinculada al arroz, importantes polos productivos, y dentro de ese programa muy especialmente tenemos las inversiones de un proyecto Prodegan vinculado al desarrollo de la ganadería. Diputado por el municipio de Camagüey, el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca participa hoy en la última sesión ordinaria del año de la Asamblea del Poder Popular. Sostuvimos un intercambio con los diputados de la Asamblea Nacional del municipio de Camagüey, con todos los presidentes, y bueno, participar aquí con los delegados en la Asamblea del Poder Popular del municipio, que también mantener ese vínculo por los que donde nos eligieron, ¿no? Ratifica viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca la necesidad de producir alimentos para lograr el autoabastecimiento territorial en la provincia de Camagüey. Productores agroindustriales de Las Tunas ratifican su compromiso con incrementar la producción de alimentos para el pueblo. Desde allí reporta Juan Manuel Olivares Chávez. Los agroindustriales de los más de 20 programas de la soberanía alimentaria del sistema de la agricultura en Las Tunas están conmemorando el aniversario 62 del triunfo de la revolución, materializando los más de 40 objetivos del perfeccionamiento de cara a la tarea de ordenamiento y la estrategia económico-social. El delegado del ministro de la Agricultura en Las Tunas, Joel Martínez Vargas, distinguió del autoabastecimiento familiar el estimado de cierre de año de más de 10.000 quintales de vianda, granos y hortalizas que, pese a los impactos negativos del bloqueo, el COVID-19 y el cambio climático,
temático alcanza una per cápita de 21 libras por habitantes. Un programa que ya tiene más de 2 años de creado, donde ya todas nuestras entidades tienen definido el área, el volumen de producción y bueno, estamos trabajando sobre la base de el completamiento de todas estas acciones que tributan al autoabastecimiento, tanto en la parte vegetal como en la garantía de la proteína animal. El propio presidente cubano Miguel Díaz-Canel decía que la demanda está muy por encima hoy a lo que le podemos ofrecer a la población. Así mismo es, nosotros, bueno, aunque los programas están bien establecidos, la realidad es que las demandas en estos momentos están por encima de la oferta y hoy lo que nos caracteriza a nosotros es producir en el nivel de cumplir la satisfacción al pueblo, que es nuestra misión. Martínez Vargas, dentro de los objetivos y propósitos para el nuevo año, distinguió la puesta en marcha de la planta beneficiadora de granos de la Circunvalación Sur Tunera, el cumplimiento de la siembra de primavera, la consolidación del integral porcino El Breo en Majibacoa y la creación de una sala de análisis que le permitirá evaluar sistemáticamente el rendimiento de los recursos desde la actuación cotidiana de cada productor. El importante sector primario de la economía que agrupa las entidades estatales, a los campesinos, usufructuarios y cooperativistas. A partir de esta semana compartirán sus producciones con los hijos de la cuna del mayor general Vicente García González en la contribución para festejar por todo lo alto el 72º aniversario del triunfo de la revolución. La posibilidad de comercializar más de 1.700 toneladas de cultivos varios, fundamentalmente la yuca, que es los productos que caracteriza al cubano para los festejos de fin de año. Se ha previsto un nivel de carne de cerdo que, aunque no cumple la demanda de la población, sí va a haber una representación importante. También se van a ofrecer casabe, varas de azar, el carbón vegetal, mazos de leña, animales vivos. Juan Manuel Olivares Chávez para el Sistema Informativo de la Radio Cubana. Somos la noticia, somos la inmediatez, somos la emisión dominical del Noticiero Nacional de Radio. Conozca lo que informan las agencias de prensa. Evaluó Trump invocar la ley marcial para anular las elecciones del 3 de noviembre. Según informaron el diario The New York Times y la cadena televisiva CNN, la idea surgió durante una acalorada reunión el viernes en la Casa Blanca, en la que participó Michael Flynn, el primer asesor de seguridad nacional de Trump, y quien fue procesado en el marco de la investigación sobre la llamada trama rusa. El pasado jueves, en una entrevista en el canal ultraconservador Newsmax, Flynn argumentó que Trump tiene poder para desplegar las Fuerzas Armadas en los estados clave donde ganó el demócrata Joe Biden para repetir allí las elecciones. El New York Times citó a 2 fuentes conocedoras del asunto que le informaron que durante un momento del encuentro del viernes en la Casa Blanca, Trump se interesó por la idea que había formulado Flynn. CNN también afirma que esa idea surgió durante ese encuentro, pero las palabras de Trump no dejaban claro si realmente apoyaba la invocación de la ley marcial para anular los comicios del 3 de noviembre. Pero varios asesores de Trump rechazaron esa posibilidad, que habría implicado que todo el país quedara bajo control de las Fuerzas Armadas. En respuesta a los reportes, Trump arremetió contra los medios de comunicación en Twitter, donde esta madrugada calificó como noticias falsas que pensara invocar la ley marcial para anular las elecciones del 3 de noviembre. Pasa a California a ser uno de los epicentros de la pandemia en el mundo, con más de 1.000 muertes en las últimas 5 jornadas, casi 106.000 casos en solo 2 días. El estado norteamericano más poblado sufre con intensidad el azote de la COVID-19. El número total de decesos por la pandemia en California se acerca a los 22.000, mientras que suman 1,7 millones las infecciones confirmadas, una cifra casi igual a la de España y solo superada por 8 países. Muchos de los hospitales californianos están quedando sin camas y equipos para tratar a los casos más graves. Las salas de emergencia están abarrotadas y las unidades de cuidados intensivos solo disponen de unas 1.200 camas en una región densamente poblada por unos 40 millones de residentes. Reportes de prensa informan que los hospitales se ven sometidos a una gran presión por parte de los pacientes, con algunas instalaciones que atienden a los enfermos en tiendas de campaña instaladas en el exterior pese al frío y con personas que esperan ser atendidas en los pasillos. El sistema de salud está tan sobrecargado en todo California que los condados o municipios no pueden enviar médicos y enfermeras para ayudar a las regiones más afectadas, porque también se ven abrumados por la gran cantidad de pacientes, según precisaron funcionarios. Un portavoz de la Asociación de Hospitales del Sur californiano, Adam Blackstone, comentó que habían anticipado un aumento de los casos de COVID-19, pero nadie se imaginó que sería tan malo como ha sido. Escucha el tema de hoy y la opinión del periodista Lino Hernández en voz de Ángel Alberto Torres. Las estanterías que deberían llenarse a escala mundial con las primeras vacunas contra la COVID-19 están vacías.
porque los países ricos han barrido con ellas, al reservar por adelantado suficientes dosis de varios candidatos de ese fármaco. Incluso las naciones económicamente poderosas no solo hicieron grandes pedidos anticipados de vacunas contra la COVID-19, sino que aseguraron la opción de adquirir todavía más, dejando sin opciones de compra oportunas a otros estados necesitados. Ese acaparamiento se ha traducido en la singularidad de que los países de altos ingresos se han armado con la posibilidad de inmunizar a sus poblaciones varias veces. Por ejemplo, Canadá podría hacerlo 6, Estados Unidos y el Reino Unido 4 y la Unión Europea 2 veces. En cambio, las naciones pobres podrían vacunar como máximo quizás el 20% de sus habitantes, por la brecha extraordinaria en el acceso creada por las economías de más altos ingresos, particularmente de Occidente. Sin embargo, la situación podría ser mucho peor y no faltan las previsiones más fatalistas, con la advertencia de que la mayoría de los países en vías de desarrollo no podrán obtener suficientes vacunas para inmunizar a todas sus poblaciones hasta el 2024, debido a una escasez grave del fármaco. El problema está en que la limitada capacidad de producción de las grandes multinacionales farmacéuticas, lo que ha impulsado la opción más realista de aprovechar la fortaleza de algunos países en la fabricación de medicamentos, como la India, Sudáfrica, Argentina o México. Algunos de ellos ya firmaron contratos con grandes farmacéuticas, como AstraZeneca, cuya vacuna se considera muy apropiada para los países más pobres, que no es cara y es fácil de almacenar. Entre tanto, el tercer mayor productor mundial de vacunas, China, ha señalado de que tiene la intención de que sus inmunizantes estén disponibles en países en vías de desarrollo. Rusia también se ha declarado favorable de compartir su Sputnik V. Pero el desafío no es solo aumentar la capacidad de producción global de las vacunas contra la COVID-19, aprovechando el nicho de naciones menos desarrolladas con posibilidades de hacerlas, sino también la necesaria suspensión temporal de las patentes que obstaculicen tanto la fabricación local de los medicamentos para combatir la pandemia como su adquisición. Con ese objetivo, una iniciativa de la India y Sudáfrica fue apoyada por 99 de los 164 miembros de la Organización Mundial del Comercio, OMC, en el seno de su acuerdo para regular las patentes y los derechos de propiedad intelectual. Pero la proposición fue rechazada por naciones desarrolladas como Canadá, Japón, Noruega, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y los integrantes de la Unión Europea. Y el Brasil de Jair Bolsonaro, subordinado a las grandes potencias. Aunque hay mecanismos legales dentro de la Organización Mundial del Comercio para que un país ignore las patentes cuando lo exijan razones de salud pública o de emergencia nacional, su materialización práctica, salvo escasas excepciones, se ha visto imposibilitada por la negativa de las naciones desarrolladas y sus poderosas multinacionales farmacéuticas. Ahora mismo, la COVID-19 ha generado una crisis humanitaria global sin precedentes, con brutales consecuencias para millones de personas, sobre todo en las naciones pobres. Sin embargo, va camino de imponerse, como en el pasado, la avaricia, el individualismo, el afán de ganancia desmedida, la prevalencia del interés privado sobre el público y el desprecio al principio de que está primero el derecho humano a la salud. Compruebe la hora. 1:20 minutos. El poder de la palabra, el poder de la noticia, el poder de la verdad. Noticiero Nacional de Radio, emisión dominical. Durante el pleno del Comité Provincial del Partido en Villa Clara se analizaron temas vinculados con la implementación de la estrategia económica del país para impulsar el desarrollo. La periodista Dalia Reyes amplía. Con una felicitación al pueblo villaclareño por sus hazañas y respuestas en el complejo y atípico año 2020, concluyó el pleno del Comité Provincial del Partido Comunista en Villa Clara, que cierra este periodo, matizado por los crudos impactos del bloqueo y de la pandemia. Judith Rodríguez Hernández, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en el territorio, hizo extensivo el mensaje. Queremos agradecer a los miembros del Comité Provincial del Partido por su incondicionalidad en la labor del año 2020. Felicitar al pueblo placeteño por ser la sede del acto provincial por el 62 aniversario del triunfo de la Revolución. Felicitar a los educadores
y a los valientes que durante todo el año han enfrentado la COVID. Felicitar al pueblo villaclareño por defender juntos la vida y la revolución en el año del 62 aniversario del triunfo de la revolución. Y aquí seguiremos viviendo, resistiendo, creando y venciendo. Salud y éxitos para todos en el año 2021. El encuentro evaluó profundamente y con un evidente cambio de mentalidades ante las circunstancias actuales del país y del mundo, un tema crucial: el cumplimiento de las exportaciones y la sustitución de importaciones. René Bacallao, miembro del Buró Provincial del partido, enumeró algunos de los resultados que muestran, a pesar de las dificultades, que el territorio se inserta paulatinamente en la exportación de algunos de sus productos claves, como el café, el tabaco, miel de abeja, azúcar, oro y producciones de los ministerios de Industria, Energía y Minas y la Alimentaria. Fomentar la conciencia exportadora, crecer los vínculos con la Universidad Central, apoyar el desarrollo local, asesorar a los municipios en estas temáticas, capacitar dirigentes y empresarios y explotar todas las reservas de la provincia para lograr productos y servicios de más calidad y más competitivos, fueron otros aspectos abordados. A propósito, Bárbara Águila Reyes, funcionaria del Comité Central del partido, resaltó la trascendencia de este asunto en las transformaciones de Cuba hoy. Hay muchas potencialidades y aquí en la provincia la tenemos, y la provincia de hace años también ha hecho mucha intención en desarrollar cosas propias del territorio. Yo creo que con esta autonomía y estas medidas que se le están dando a la empresa estatal para perfeccionarla y para que tenga autonomía y para que podamos avanzar en nuestra economía, yo creo que eso es una arista del problema que tenemos que atender. Durante la reunión, Miner Linares Rodríguez, director de Economía y Planificación de Villa Clara, informó sobre los principales indicadores del año, en el cual fue preciso modificar los planes, periodo que estuvo impactado por la reducción de ventas de bienes y servicios, inversiones, transportación de pasajeros, medicamentos, alimentos y productos industriales. Una situación que podrá revertirse paulatinamente con la inteligencia común y la aplicación, todos unidos, de la estrategia de desarrollo económico y social del país. Fue el 2020, entonces, un año diferente, duro, pero enaltecedor, que nos hizo vencedores y salvadores por la vida y que nos realzó el orgullo de ser cubanos, dijo la primera secretaria del partido en Villa Clara. Este año, el año de la COVID, nos ha marcado, nos ha vuelto otros, nos volvió distintos, nos confinó para cuidarnos, nos confinó para pensar en la humanidad, nos confinó para profundizar en nuestras verdades y valorar lo mucho que tenemos. Nos hizo unirnos, nos penetró hasta la raíz para germinar bondad, esfuerzo, entrega. Nos convocó como principio martiano a juntar y amar. Nos hizo vencedores y salvadores por la vida. Nos realzó el orgullo de ser cubanos. Desde Villa Clara, Dalia Reyes Pereira, Servicios Informativos de la Radio Cubana. En su última sesión del año, el Pleno del Comité Provincial del Partido en Santi Spíritus envió un mensaje de felicitación al pueblo espirituano en el aniversario 62 del triunfo de la Revolución. Desde ese territorio reporta a continuación Juan Carlos Castellón. En un año caracterizado por el recrudecimiento de la hostilidad de Estados Unidos contra Cuba y la pandemia de la COVID-19, una vez más los espirituanos han sabido crecerse ante las dificultades. Así expresó la primera secretaria del Comité Provincial del Partido, David Pérez Martín, al transmitir una felicitación al pueblo durante el pleno de esa organización política en su última sesión del 2020. Que la celebración del aniversario 62 de la Revolución constituya el punto de partida para vencer nuevas metas y para continuar trabajando en la construcción de un socialismo próspero y sostenible, para seguir asumiendo retos y trabajando por el bienestar de nuestro pueblo. Los espirituanos, como nos ordenara Serafín Sánchez hace casi 125 años,
seguiremos la marcha. El órgano partidista evaluó además el comportamiento de la economía en el año, con loables resultados en diferentes sectores, pero aún con insatisfacciones por el complejo escenario en que se desenvolvió, además de los problemas subjetivos. Al referirse al plan diseñado para el 2021, Pérez Martín explicó que el objetivo esencial es contribuir al impulso de la vida económica de la provincia y el país. Y que nos impone trabajar con más inteligencia, con más capacidad, con más entrega, buscando siempre las potencialidades que existen. Entre los temas incluidos en la agenda del Pleno figuró también la implementación de la tarea ordenamiento a partir del 1 de enero. En tal sentido, la gobernadora de la provincia espirituana, Teresita Romero Rodríguez, hizo alusión a las acciones emprendidas para enfrentar con fuerza los precios abusivos que tanto dañan el bolsillo de la población. Haciendo acciones de persuasión, de llamando la atención, de conciencia y acciones de enfrentamiento, que ya en la etapa que estamos es de enfrentamiento. Hoy hay que dar a conocer que aquí se han puesto más de 687 multas, se han aplicado 487 medidas administrativas y hay 6 puntos de la agricultura urbana que se han sustituido sus representantes. Con todo esto no nos sentimos satisfechos y yo creo que tenemos que seguir en este combate. En la reunión partidista se llamó a fortalecer la eficiencia económica en las entidades estatales y a hacer del 2021 otro año de resistencia y victorias ante cualquier adversidad. Pleno del Comité Provincial del Partido en Santi Espíritus transmite felicitación al pueblo. La Central de Trabajadores de Cuba le otorgó la bandera de proeza laboral a la empresa Cubataxi Isla. Con los pormenores, Rachel Junco. La bandera proeza laboral es otorgada por la Central de Trabajadores de Cuba a la UEB Cubataxi Isla de la Juventud, cuyo desempeño tuvo una repercusión relevante en la sociedad pinera en el combate contra la COVID-19. Esta entidad cambió los pasajeros cotidianos y las tareas vinculadas para volcarse a ofrecer servicios a los sectores priorizados por la máxima dirección del territorio en un acto de solidaridad y entrega. Aunque en su mayoría los objetivos de trabajo y criterios de medidas estaban evaluados de bien, no nos sentimos satisfechos, vamos por más. Así expresó Michel Concepción, director de Cubataxi Nacional. En nombre del Consejo de Dirección de la empresa y en el mío propio, felicitarlos porque han tenido un año duro de trabajo. Estos resultados que ustedes están obteniendo no son resultados de uno, sino de todos ustedes. Aquí hay personas que por las caras veo que fueron vulnerables y tuvieron que ir a sus casas y otros les cubrieron las espaldas para que pudiera estar Taxi a la altura que está hoy. Y ha sido un año duro para todos los cubanos. Una epidemia que la lograron controlar, que se le fue de la mano a la isla y ustedes la lograron controlar con mucha disciplina, con mucho esfuerzo. Muchas personas cuando lo vieron con aquellos 18 casos en un día dijeron, ¿qué pasó en la isla? Ahí tiene COVID y fue duro para ustedes y salieron afuera y están saliendo por la unidad que los caracteriza. Y como bien dijo la compañerita un día, cuando me sacó las lágrimas aquí cuando vino una vez, la continuidad de Taxi se ha logrado. Y está, porque el que venga a dirigir aquí no hace falta, puede ser él, puede ser yo, puede ser cualquiera que esté aquí. Lo más importante que tiene Taxi la isla son sus recursos humanos, más que los carros. Los carros son chatarra, las instalaciones son solo mármol, pero lo que vale aquí en la isla son sus hombres, que es lo más importante que tiene la isla. Mientras los médicos cumplieron con la tarea de choque del momento, sanar, pesquisar, prevenir e investigar detrás de estos héroes, hubo otros menos visibles, menos públicos, pero héroes al fin, los transportistas cubanos. Trasladaron muestras materiales y pacientes sospechosos y confirmados de la COVID-19. Atendieron urgencias del SIUM, llevaron a personas curadas hasta sus hogares, desde centros de aislamiento. Estuvieron en el traslado de las brigadas Henry Riff, sin dejar de mencionar la noble tarea de mover a pacientes con tratamientos oncológicos, embarazadas, niños. Precisó además Eliezer Espinosa, director de la UEB en el territorio. La UEB Cubataxi Isla está preparada para acudir al llamado de la máxima dirección del territorio y está presta para defender y dar su paso al frente ante cualquier tarea. Para el sistema de la radio cubana y desde la Isla de la Juventud, Rachel Junco Rodríguez. Conozca la hora. 1:30. Vamos a ver cómo cambia Cuba. Cambió Cuba. Se captura la bola. Tira buscando tabla por la izquierda, canasta. Está en el área, penal. Cuba y segundo, Cuba y segundo. Deportivas. Hoy con Fernando Martínez. El equipo de béisbol de Santi Espíritus igualó en la cima de la Serie Nacional tras derrotar a Granma este domingo con marcador de 4 carreras por 0.
Los gallos contaron con gran faena monticular del zurdo Yamichel Pérez, quien trabajó 7 entradas, espaciando apenas 2 indiscutibles. El lanzador derrotado fue Joel Mojena. Otros 3 duelos estaban señalados para las 10 de la mañana, mientras a partir de la 1 juegan Las Tunas y Santiago de Cuba en el Guillermo Moncada, así como Artemisa Mayabeque en el estadio Nelson Fernández. Y con la realización de simultáneas en todo el país, el movimiento ajedrecístico cubano homenajeó el papel del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en la masificación del llamado Juego Ciencia. El epicentro de la jornada, que involucró a todas las provincias y sus municipios, fue la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo. Con su escenario en la conocida Mariposa, destaca el sitio web de HIT. Tal y como anunciaron los organizadores, fueron 62 los tableros montados en alusión al próximo aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. Ariel Sainz, vicepresidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, saludó a los participantes y les deseó éxitos en la LID, al tiempo que resaltó el significado del evento a nivel nacional. Continuidad informativa a los sucesos de mayor expectativa. Siga de cerca la noticia. Desde la emisión dominical les sugerimos conocer la labor del pedagogo cienfueguero Ovidio Ortiz, con 46 años dedicado a distinguir el proceso educativo cubano. Ahora, conozca lo que puede generar información en las próximas horas. Ratifica Evo Morales compromiso político de Bolivia. El líder del gobernante Movimiento al Socialismo Más afirmó hoy que las candidaturas para los próximos comicios regionales del 7 de marzo están definidas por un proyecto de país y un compromiso antiimperialista y antineoliberal. En su cuenta de Twitter, Morales adelantó que el Más y sus agrupaciones aliadas realizarán el 7 y 8 de enero un gran ampliado para consolidar las bases de la formación con el objetivo de ganar las elecciones. En esa contienda, el Más luchará por conquistar la mayor cantidad de gobernaciones y alcaldías con vistas a respaldar la gestión del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, vencedores en las elecciones generales del 18 de octubre último. De los comicios del 7 de marzo saldrán los gobernadores de los 9 departamentos del país, los alcaldes de los 337 municipios que los integran y otras autoridades a nivel local. Para la nueva batalla, la oposición derechista boliviana se agrupó en 11 alianzas políticas contra el Movimiento al Socialismo Más, vencedor de manera contundente en las elecciones generales del 18 de octubre pasado, con más del 51% de los votos. Pero el abogado, periodista y analista geopolítico Gabriel Villalba Pérez consideró que la brecha en Bolivia está dispersa y sus propuestas carecen de soluciones y alternativas frente a un Más que articula candidaturas muy fuertes que reflejan un mayor entendimiento del panorama político del país. Suspenden varios países europeos conexiones aéreas con el Reino Unido. Italia y Bélgica se han unido a la decisión de los Países Bajos de prohibir el transporte aéreo con el territorio británico debido a la propagación allí de una nueva variante del coronavirus. Medios de prensa informaron que Francia y Alemania también están estudiando una medida similar. Ayer el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, confirmó que la nueva cepa del SARS-CoV-2, virus identificado en el país, es hasta un 70% más infeccioso que la versión original. Sin embargo, desde su cuenta en la red social Twitter, la Organización Mundial de la Salud, OMS, aclaró que no hay datos que muestren que la mutación del SARS-CoV-2 identificada en el Reino Unido se distinga en su comportamiento de otras cepas del virus. No obstante, la Organización Mundial de la Salud aseguró que mantiene un contacto cercano con el Reino Unido, comparten datos y resultados de sus análisis y estudios en curso y se actualizará a los Estados miembros del organismo y al público a medida que se obtenga más información. Para obtener la nueva cepa, que se propaga rápidamente y está fuera de control, según las autoridades británicas, el gobierno de Boris Johnson abandonó los planes de aliviar las restricciones en Navidad e impuso medidas más duras, similares a un confinamiento en la capital, Londres, y el sureste de Inglaterra. Epidemióloga cubana, quien apoya la labor de la Brigada Internacionalista Henry Reef en la República Bolivariana de Venezuela, dice sentir orgullo de poder ayudar con sus conocimientos a otras naciones del mundo. Elvis Gil reporta desde Caracas. El amor a la vida tiene su compañía. Ella cumple con el internacionalismo para prevenir, sanar e insistir permanencia cuando la propia vida intenta despedirse. Desde que era una niña siempre dije que iba a ser médico y finalmente creo que si volviera a nacer, pues volvería a ser médico. 3 meses cuenta desde su llegada a Venezuela para combatir la pandemia de la COVID-19 como integrante del contingente internacionalista cubano Henry Reef.
Realmente esta es mi primera Henry Reef, es una experiencia única. Fuimos llamados primero para Panamá y bueno, dimos el paso al frente. Luego nos dijeron, hoy la misión no es Panamá, hoy la misión es Venezuela. Para mí en particular fue muy gratificante. Doctora, ¿su nombre es? Idania Tamayo Batista. Soy especialista en medicina general integral y especialista en higiene y epidemiología. Su quehacer decide en salas de aislamiento y hospitalización para pacientes positivos en Caracas por la erradicación de la pandemia. Se han logrado aplicar y mantener el flujograma establecido para el cumplimiento de todas las normas de bioseguridad, que en definitiva es lo que nosotros venimos a exigir, a controlar, porque es lo que va a tratar de cortar la cadena de transmisión y con ello pues lograr una disminución de la morbimortalidad producida por la enfermedad del COVID. La experiencia en más de 2 décadas de labor en el sistema de salud pública de Las Tunas nutre la obra médica. Soy graduada en Las Tunas, en la provincia de Las Tunas, en el año 1996. Desde entonces, pues, entre las 2 especialidades que tienen una combinación muy importante entre las 2, han sido los andares de nosotros acá, trabajando con los protocolos de actuación de Cuba, que en definitiva nos han dado muy buenos resultados. La doctora tunera Idania Tamayo Batista amanece en cualquier escenario de la capital venezolana. El afán de salvar vidas la conduce sin importar complejidades y por el futuro de los pueblos. Unas experiencias lindísimas que nunca voy a olvidar y qué mejor Venezuela para poder ayudar a las personas que en este momento lo necesitan tanto. Idania labora desde hace 3 meses en Venezuela para combatir la pandemia de la COVID-19. Al pertenecer al contingente internacionalista cubano Henry Reef, materializa su pasión de prevenir, sanar y sobre todo detener los intentos de dejar ir a la vida. En Venezuela, Elvis Gil, enviado especial de la radio cubana. Exhortan en Cuba a mayor disciplina ante incremento de casos de COVID-19. A incrementar la disciplina en el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos es el llamado realizado por la dirección del país para evitar que continúe creciendo la cifra de contagiados con la COVID-19. La nación caribeña superó los 10.000 casos de la enfermedad diagnosticados desde la llegada de la pandemia el 11 de marzo, lo que enciende las alarmas de las autoridades sanitarias y gubernamentales. Este sábado, el reporte del Ministerio de Salud Pública alcanzó los 131 casos positivos en una jornada, el número más alto para un día, dentro del cual 61 personas tenían como fuente de infección el extranjero. El Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el Enfrentamiento a la COVID-19 se pronunció este viernes por aplicar con rigor los recursos previstos en la ley para quienes transgreden las disposiciones, pues el país no puede retroceder hacia una paralización de la vida económica y social. A este aspecto aludieron el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y otros dirigentes del país durante el 6º periodo ordinario de sesiones del Parlamento cubano en su 9ª legislatura, quienes insistieron en que la gradual reactivación económica de Cuba demanda mantener la nueva normalidad. Informa el Ministerio de Salud Pública que al cierre de este 19 de diciembre resultaron positivos a la enfermedad 103 nuevos casos en la isla, de ellos 45 contactos de casos confirmados, 48 con fuentes de infección en el extranjero y 10 sin fuente de infección precisada. La provincia de Granma mantiene una compleja situación epidemiológica ante el incremento de casos positivos de la COVID-19. Desde ese territorio nos informa a continuación Almíner Cabrera. Autoridades de la salud pública en la provincia de Granma consideraron que se continúa complejizando la situación epidemiológica relacionada con la COVID-19 en el territorio. Si bien el último viernes se contabilizaban aquí 43 casos positivos confirmados de la enfermedad, según información publicada en el periódico provincial La de Majagua, ya el sábado sumaban 63. Este domingo la cifra, dada a conocer en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo Provincial, ascendió a 73. El jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles aquí, doctor José Antonio Rodríguez Montalvo, dijo que la contabilización es desde el 20 de noviembre a la fecha y después de más de 200 días sin casos positivos de COVID-19 en Granma. Exactamente, coincido que es una compleja situación. Creo que no es necesario esperar a caer en una fase de transmisión autóctona limitada para uno decir que esta es compleja. Y decimos que es compleja porque después de más de 200 días, como bien tú dijiste, Granma se abrió. El especialista dio a conocer que los casos positivos de COVID-19 detectados en Granma son viajeros llegados del exterior o vinculados a ellos directamente, por lo que ya se habla de casos autóctonos por causas de indisciplinas. Ahí han ocurrido
una serie de situaciones relacionadas con violaciones del aislamiento, violaciones de la cuarentena, falta de vigilancia, que por supuesto, hemos hecho todos los análisis a todos los niveles, lo mismo lo que le toca al viajero y lo que le toca al sistema de salud y lo que le toca al resto de los factores que acompañan al sistema de salud, porque no es solamente salud pública. No obstante, el jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles en Granma aseguró que se puede hablar de que el contagio está bajo control. Nosotros consideramos que a pesar de estos brotes, la provincia hoy nosotros le damos la categoría de control. O sea, nosotros no tenemos en estos momentos una dispersión de casos en Granma, que es una de las situaciones epidemiológicas que le tememos, ¿no? Porque ya la palabra lo dice. El Grupo Temporal de Trabajo Provincial llamó a las autoridades locales al cumplimiento de las medidas previstas, extremar la exigencia y a la población a sumarse a la disciplina que se demanda. Continúa complejizándose la situación epidemiológica relacionada con la COVID-19 en territorio granmense. Actuar con disciplina y responsabilidad es el llamado del Consejo de Defensa Provincial para evitar posibles contagios de la COVID-19. Desde Ciego de Ávila reporta a continuación Luis Falcón. La provincia de Ciego de Ávila mantiene desde hace varias semanas el control de la COVID-19, por lo que autoridades del Consejo de Defensa Provincial y del Ministerio de Salud en esta ciudad llaman a la población a no descuidar las medidas que han permitido disminuir los casos de contagio. De igual forma se hizo un llamado a reforzar estas acciones en cada centro laboral y en todas aquellas entidades que ofrecen servicio a la población. Así lo explica Carlos Luis Garrido Pérez, primer secretario del partido en el territorio avileño. Si algo tenemos que plantearnos es que tenemos un riesgo y que la misma situación que la población puede estar apreciando, los avileños podemos estar apreciando de que prácticamente la provincia no salen casos, que los casos que salen son viajeros o es una fuente de infección en el exterior. Bueno, pudiéramos estar pensando de que no, nosotros estamos tranquilos y eso dé al traste con que un grupo de personas bajen la percepción de riesgo, del peligro, que se genere un exceso de confianza y que nosotros caigamos en una situación compleja. Otro elemento que lo hemos valorado y a partir de lo que propiamente Salud Pública en sus reuniones nos ha estado informando aquí en el Consejo, es que hay hoy un incremento de las infecciones respiratorias. Y ese incremento de las infecciones respiratorias obligan a que para este momento las medidas higiénicas epidemiológicas se deben estar cumpliendo con un nivel de disciplina y responsabilidad superior a como lo hemos venido haciendo hasta este minuto. Porque además está demostrado que el nasobuco tiene un nivel alto de efectividad y usted puede tener una infección respiratoria, pero si usted usa las medidas, si usted usa nasobuco, si usted se desinfecta las manos, si usted busca un distanciamiento, usted tiene menos probabilidad de enfermarse. Independientemente que pueda ser una persona que tenga un padecimiento de un asmático o una cuestión determinada, en función del tema del contagio. Entonces, nosotros somos el criterio y las evaluaciones que hemos estado realizando es que para este momento sigue siendo para nosotros la mejor vacuna, la responsabilidad y la disciplina que tiene que mantener nuestro pueblo. Actuar con disciplina y responsabilidad es el llamado del Consejo de Defensa Provincial en Ciego de Ávila para evitar posibles contagios de la COVID-19. A la 1:44 nos comunicamos con el Instituto de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo por intermedio del especialista Miguel Ángel Hernández. Estará parcialmente nublada la tarde y nublado en algunas localidades con aislados chubascos y lluvia, principalmente el sur de Camagüey, en Granma y Santiago de Cuba. Las temperaturas alcanzarán máximas entre los 28 y 31 grados superiores en el sur oriental, mientras que en la noche las temperaturas estarán entre 22 y 25 grados, disminuyendo la nubosidad con baja probabilidad de lluvia. Los vientos soplarán del este al sudeste en el occidente y del este en el resto del país, con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte de la región oriental, que disminuirá gradualmente a oleaje, y poco oleaje en el resto de los litorales, disminuyendo a mar tranquila en la norte occidental desde esta tarde. En resumen, mis amigos, la tarde cálida y pocas lluvias para hoy. Miguel Ángel Hernández para esta emisión. Con 46 años de experiencia, el pedagogo cienfueguero Ovidio Ortiz fue reconocido con la distinción por Educación Cubana 2020. Para conocer sus aportes en la formación de las nuevas generaciones, reporta a continuación Mireya Ojeda. Esta es la nueva escuela. Ovidio Ortiz de Armas
lleva 11 cursos escolares dirigiendo la Escuela Pedagógica Octavio García de Cienfuegos, premio a la distinción por la educación cubana 2020. Suman 46 cursos consecutivos de trabajo en el Ministerio de Educación desde que en 1975, ante el déficit de profesores, se incorporó al cuarto contingente del destacamento pedagógico Manuel Ascunce Domenech, respondiendo a un llamado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Recibe uno de los mayores reconocimientos sociales por contribuir a la formación de generaciones. A diario tengo experiencia de personas, por ejemplo, oficiales de la Fuerza Armada, que te ven y les sirve de satisfacción. Es decir, usted fue mi profe y lo seguimos respetando. Agradecimiento hacia los docentes de la Cienfueguera Escuela Pedagógica. Iniciaron en el 2010 con 2 especialidades aumentadas a 14 de maestros primarios, profesores de secundarias básicas y de formación artística. Hemos tenido 7 graduaciones. El alumno entra de 9º grado y en 4 años se hace maestro de la especialidad que estudia. Hemos graduado en 7 graduaciones, 1.341. Varios de esos profesionales hoy son profesores en la propia Escuela Octavio García y entre ellos licenciados en la enseñanza primaria, en la educación especial o educadores de la primera infancia. Casi 160 docentes integran el claustro, la mayoría licenciados, junto con máster en ciencias de la educación, algunos en la etapa final del doctorado, y entre las investigaciones hay 2 propuestas para el evento internacional Pedagogía 2021. La primaria de la provincia nuestra está saturada con egresados de nuestra escuela. Hay satisfacción por el trabajo que desarrollan en la escuela en función de que el magisterio en la provincia de Cienfuegos tenga garantizado la continuidad. Felicitar a todos los educadores cubanos y en especialmente a los cienfuegueros y a los que forman parte del colectivo que nosotros dirigimos. El cienfueguero Ovidio y su historia en la educación. Soy Mireya Ojeda con la realización sonora de Pedro Martínez. Juristas de la provincia de Artemisa ratifican su compromiso con la Revolución Cubana y rechazan maniobras apátridas e injerencistas. El periodista José Luis Guía amplía. Con la presencia del ministro de Justicia de la República de Cuba, Óscar Manuel Silveira Martínez, una representación de quienes ejercen el sector en Artemisa protagonizó un acto de reafirmación patriótica en contra de las nuevas manipulaciones del imperialismo contra la isla y de apoyo al proceso revolucionario. El acto político-cultural de advenimiento también a los aniversarios 62 del triunfo de la Revolución y 10º de fundada Artemisa como provincia aconteció en el Memorial de la Denuncia, donde Sergio Luis Díaz Trujillo, director provincial de Justicia en Artemisa, en su alocución, denunció las campañas que durante los últimos meses se orquestan contra la Revolución Cubana. Jamás regresará el dolor al corazón de las madres. Es la firme decisión de una nación en pie de lucha, consciente de su deber y orgullosa de su historia. Por su parte, el ministro de Justicia, Óscar Manuel Silveira Martínez, expresó: con ese esfuerzo de todo un país, seguir defendiendo la revolución y desarrollarla, y delegarle a nuestras futuras generaciones esta revolución que nuestros héroes, que nuestra generación histórica nos entregó, como se ha dicho, nos las entregó de pie. Venir a este lugar, sí, sagrado de la patria, porque aquí hay mucho de la historia que defendemos y de la historia que nos honra como cubanos. Aquí hay mucho de esa política hostil, asesina, agresiva contra nuestro pueblo, pero ustedes verán que hay entonces en demasía mucho más, y por eso estamos aquí, por eso estamos vivos, por eso estamos con una revolución triunfante del heroísmo, de la gallardía, de la valentía de nuestro pueblo. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Tenemos mucho compromiso con nuestro pueblo, con nuestra revolución, con la dirección del partido, del gobierno, del Estado. Ustedes tienen mucho compromiso con una provincia joven, pero una provincia histórica, que es parte inseparable de la revolución de nuestro país, de un pueblo noble, trabajador, revolucionario, de un pueblo valiente. Rechazan juristas artemiseños nuevas acciones enemigas contra la isla y ratifican respaldo al proceso revolucionario. Desde Artemisa, José Luis Guía, para el Sistema de la Radio Cubana.
lo más reciente entrado a nuestra redacción. Llevamos la inmediatez. Sea usted el primero en enterarse. Destacan avance en hoja de ruta del gobierno de coalición progresista en España. El coordinador federal de Izquierda Unida y ministro de Consumo, Alberto Garzón, señaló hoy que el Ejecutivo, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, no es homogéneo, pero sí estable y consolidado. Lo es a pesar de la estrategia de la derecha, destinada a acabar con el gobierno, una estrategia que ha fracasado radicalmente, según Garzón. El líder de Izquierda Unida acusó a la oposición derechista de intentar boicotear cualquier tipo de consenso en el gobierno y de atacarlo con mentiras, falsedades y bloqueando la vía del progreso y desarrollo que necesita España. Garzón insistió en que la derecha en torno al Partido Popular tiene un amplio arraigo de tradiciones antidemocráticas y ahora es incapaz de desvincularse de la extrema derecha representada por Vox, que le condiciona sus discursos y las acciones. Durante su intervención vía telemática en la reunión de la coordinadora federal de su agrupación, Garzón celebró que la hoja de ruta del gobierno entre el Partido Socialista Podemos e Izquierda Unida va saliendo hacia adelante. El líder de Izquierda Unida y ministro de Consumo matizó que si la mayoría parlamentaria de formaciones que facilitó un gobierno de coalición progresista no piensa lo mismo de todas las cosas, comparte en cambio un anhelo de transformación estructural de España. Los cafetaleros del Tercer Frente Oriental Mario Muñoz Monroy redoblan sus esfuerzos con vistas a cumplir los planes previstos en la recolección del grano. El periodista Camilo González amplía. Los cafetaleros del Tercer Frente no nos podemos rendir. En esta cosecha tenemos que recoger hasta el último grano y cumplir porque el país lo necesita. Así lo aseguró Marco Silvera Arévalo, presidente de la Unidad Básica de Producción Cooperativa VPC, Amistad con los Pueblos de La Manuela, en el intrincado Consejo Popular de La Tabla, en ese santiaguero municipio. Nosotros estamos recolectando todo el café que hay en la mata. Realmente tenemos la fuerza suficiente para recoger el café. 4 brigadas tenemos con 46 gente que están recogiendo café y pensamos recolectar hasta el último grano del café. Pero lo que no nos podemos rendir en esta cosecha. ¿Cuántas tienes que aportar? Nosotros tenemos que aportar por el plan de desarrollo 9.000 latas de café. La fuerza está comprometida a recoger hasta el último grano y realmente es una producción de la cooperativa lo que nos ayuda a nosotros económicamente, y todos los finqueros de nosotros están convencidos de cuál es el trabajo que tenemos que hacer y la necesidad que tiene el país de recoger hasta el café del suelo, porque tú conoces la situación económica que hay en estos momentos, lo que está atravesando el país, que es una situación difícil. Y nosotros estamos convencidos que el trabajo que nos toca a nosotros es recoger hasta el último grano, y eso es lo que tenemos que cumplir con esa tarea. Marco Silvera adelantó que según lo hecho hasta ahora en las plantaciones, en el 2024 ellos estarían recolectando las 29.000 latas del cerezo previstas para el 2030. Yo realmente tengo 48 hectáreas en desarrollo, que eso se va a incorporar a producir más café, que nosotros, el plan de desarrollo que lo teníamos hasta el 2030, tenemos que acortarlo hasta el 2023, hasta el 2024, porque realmente el país necesita café y nosotros necesitamos café para tener economía. Recoger hasta el último grano, compromiso de los cafetaleros del Tercer Frente. Camilo González para el Sistema Informativo de la Radio Cubana. Periodistas, reporteros, redactores, comentaristas, todo un equipo de profesionales de la noticia hacen posible Noticiero Nacional de Radio, emisión dominical. Conozca nuestros nombres. En la redacción central, Luis Lino Hernández, Jorgenis Duani, Libby Barceló y Mariel Smith. En la consola principal, Luis Guillermo Rodríguez. Nos acompañan además los operadores Ernesto Quiala y Fran Emilio Cruz. La sonorización es de Ernesto López. En la conducción, Edwin Lafita Cabrera. Voz informativa, Danay Castro Valdés. Voz de presentaciones, Fernando Becker. Director general, Pablo Rafael Fuentes. Noticiero Nacional de Radio. Por sus aportes en el campo de la investigación, el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria participa en 35 proyectos nacionales. La periodista María Elena Fernández conversa con una de sus directivas. El Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, CENSA, es una de las instituciones del Polo Científico de Mayabeque con amplio palmarés en el campo de las investigaciones.
De los principales resultados de su equipo de profesionales, conversó vía telefónica con la subdirectora general de Ciencia, Innovación y Posgrado, doctora en Ciencias, Evelyn Lobo. Doctora, ¿qué logros ha tenido el CENSA en este difícil año 2020? Actualmente en el año se ejecutaron 35 proyectos nacionales, de los cuales el CENSA, como entidad ejecutora principal, lidera 28 y que responden a los diferentes programas, como es el caso del programa del Ministerio de Agricultura, de Alimentos y su Agroindustria, el programa de nanotecnología, de ciencias básicas, de medicina tradicional, el programa de sanidad animal y vegetal, que es un programa nacional y que a partir del 2021 pasa de la reestructuración de los programas de la ciencia a un programa sectorial. En relación con las políticas de seguridad alimentaria y educación nutricional, una de las prioridades en estos momentos del país, ¿qué nos puede informar? Hemos realizado también un trabajo muy intenso participando en comisiones nacionales, en el grupo técnico de semillas, en el grupo técnico de mejoramiento de genético del arroz, en los talleres nacionales de alimentos con más ciencia, en la comisión municipal que tiene la provincia de Mayagüez, específicamente San José de las Lajas, en la aplicación de la ciencia al programa de alimentos. Se ha trabajado intensamente en el diagnóstico y manejo de la plaga de la flor del frijol, que es una plaga que nos ha afectado no solamente a la provincia, sino también a diferentes provincias del país, y hemos estado realizando grupos diagnósticos, capacitando a productores. Se elaboró de conjunto con la UCI y con el Ministerio de Agricultura una aplicación, un pesquisador virtual denominado CETRIC para determinar plagas en el frijol y en otros cultivos también de importancia a nivel nacional, y a partir de desarrollo de esa aplicación se capacitó a los fitosanitarios a través de videoconferencias, que hoy también ha jugado esa plataforma un rol fundamental en temas de comunicación, de capacitación, de implementación de resultados. La realización de servicios científicos técnicos de alto valor agregado y con alcance nacional también ha sido uno de los resultados que el CENSA ha obtenido en este año, relacionados con el diagnóstico de detección de contaminantes microbianos en derivados de alimentos lácteos. El lograr la soberanía alimentaria es también una de las líneas estratégicas del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria. En ese sentido, ¿qué nos pudiera informar? El CENSA en lo particular ha desarrollado también, como parte de los lineamientos y los objetivos estratégicos de desarrollo sostenible, un programa de producción de alimentos con vista a fortalecer el autoconsumo, y dentro de ese programa se fue certificada por primera vez para nuestra institución una losa sanitaria que nos permite hacer el sacrificio sanitario de determinados animales, y también de los animales que están destinados al tema de autoconsumo, como es el caso de los pollos de ceba que estamos produciendo, conejos, ovinos caprinos y cerdos. Agradezco a la subdirectora general de Ciencia, Innovación y Posgrado, doctora en Ciencias, Evelyn Lobo, sus palabras para este espacio. María Elena Fernández reportando para el Sistema Informativo de la Radio Cubana. Como el tema indica, hemos llegado al final de este noticiario, pero antes les reiteramos nuestros titulares. Felicita a presidente de Cuba al estudiantado universitario en el aniversario 98 de la FEU. Reconocen participación de la juventud cubana en las transformaciones económicas y sociales del país. Chequean en Camagüey programas de producción de alimentos desde el autoabastecimiento local. Ratifica Evo Morales compromiso político de Bolivia. Gracias por sintonizarnos, por la atención que nos ha prestado. Nos encontraremos el próximo domingo. Hasta entonces, buenas tardes.